Hola, el paisaje, junto a la naturaleza muerta, constituye el ABC de la pintura, junto a la figura humana y demás seres vivos. Al igual que la naturaleza muerta, diremos que casi todos los pintores, en mayor o en menor medida, lo abordaron. Son célebres los Tregales de Van Gogh o los paisajes tahitianos de Gauguin. Sin embargo, podemos decir que si bien el paisaje está presente desde el Renacimiento, recordando el misterioso fondo de la Gioconda de Leonardo, no habría cobrado importancia el paisaje hasta 2 o 3 siglos después. Los pintores ingleses como Turner, entre otros, pintaron magníficos cuadros de la campiña inglesa junto a soberbias naturalezas muertas. Pero fue a mediados del siglo XIX en Francia, con la aparición de los impresionistas, que revolucionaron el concepto y la representación de la luz. Son fantásticos los paisajes de Renoir, Monet, Pissarro, Manet, por el tratamiento de la luz y de la atmósfera. En España podemos citar a Joaquín Sorolla como el pintor paradigmático por sus célebres marinas valencianas. Luego, en el siglo XX, las vanguardias también se nutrieron del paisaje para el desarrollo de sus obras. Voy a destacar solo a 2, a Paul Klee y a Piet Mondrian, entre otros. Nosotros abordaremos el paisaje estableciendo una diferencia que me parece importante. La naturaleza muerta parte de un modelo compuesto y armado por nosotros, a nuestra voluntad. En el paisaje, sin embargo, esto no es posible, ya que está dado y se nos ofrece inconmensurable, y la primera gran dificultad que nos presenta es el desafío de ordenarlo, de encuadrarlo, tomar de él lo esencial. Para ello es conveniente observarlo desde un visor, que bien puede ser la pantalla de un celular, y establecer los parámetros de nuestro trabajo. Los paisajes se ofrecen según la geografía en forma de llanura, de colinas, montañas, mar, etc. Un capítulo aparte merece el paisaje urbano actual, que se nos ofrece lleno de rastros humanos, automóviles, edificios, carteles, luminarias, etc. Así que entonces comenzaremos nuestro trabajo observando detenidamente el paisaje. Estableceremos aquellos aspectos que nos parezcan relevantes y que deban estar presentes en nuestro trabajo. El cielo, aquel horizonte, ese árbol, aquella casa, ese camino, postes, ese carruaje, aquellos pájaros. Una vez establecido, trabajaremos igual que la naturaleza muerta, por volúmenes y manchas de color que iremos relacionando. Iremos de lo general a lo particular. No nos detendremos en detalles y la línea nos ayudará a delimitar áreas y tal vez a reforzar sutilmente un objeto o un accidente. No caeremos en la ingenuidad de pretender representar literalmente lo que vemos, y mucho menos pretender dibujar un pájaro, por ejemplo, ya que no estaríamos dibujando lo que vemos, sino lo que pensamos de él. Los pájaros en un paisaje son solo pequeñas y graciosas manchas de color. Procederemos como nos aconseja nuestro amigo Delacroix. Y así haremos 1, 2, 3, 4 y los que consideremos necesarios y nuestro tiempo nos permita. Recuerden que es preferible 20 o 30 manchas rápidas, como un ejercicio,
que un trabajo en el que se ponga todo con el afán de lograr una buena pintura, ya que esta no será buena y habremos perdido mucho tiempo en el intento. Una vez que ya tenemos resueltos todos los elementos que componen la imagen visual, que son los elementos que nos van a acompañar a nosotros durante toda la trayectoria y toda la relación que tengamos con la pintura, con el dibujo, con las artes plásticas en general, y una vez que ya vimos la naturaleza muerta, que es un ejercicio que nos sirvió para poder traducir una imagen a partir de la composición, a partir de cómo poder ordenar los elementos en el espacio, creo que estamos preparados para poder experimentar esto mismo, pero con el género del paisaje. El paisaje se nos va a dar de manera natural y nosotros vamos a tener que elegir a partir de lo que nos brinda la naturaleza cuál sería esta imagen que vamos a utilizar. Vamos a partir. Bueno, lo primero que vamos a ver para poder entender el paisaje es que en el paisaje va a ser muy importante dónde nosotros colocamos la línea del horizonte. Vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la composición y el paisaje se nos puede dar de muchas maneras. Si nosotros colocamos la línea de la composición por encima de la mitad del espacio que tengamos, vamos a ver que se nos va a dar un paisaje donde vamos a tener mucho más espacio en el primer plano para nosotros poder colocar en el primer plano muchos más elementos. Vamos a ver que si nosotros tenemos el mismo ejemplo y colocamos la línea del horizonte por debajo de la mitad de la composición, vamos a ver que la sensación de la panorámica que nos va a dar va a ser completamente diferente. Entre más alta tengamos la línea del horizonte, nos va a dar una sensación de lejanía, de que lo que tenemos al final está muchísimo más lejos. Si tenemos una línea del horizonte más cerca, nos va a dar la sensación de que los elementos están más al alcance de la mano. Lo más importante en este ejercicio es que de igual manera como hicimos con la naturaleza muerta, ustedes vayan entendiendo que aunque el paisaje se nos dé de una manera natural, ustedes también tienen la posibilidad de elegir qué elementos incorporar en el formato y qué elementos sacar. Por ejemplo, yo tengo una imagen donde la línea del horizonte es mucho más alta, sin embargo yo la voy a bajar un poco más para que me dé la sensación de que tengo una lejanía y poder componer con otros elementos por acá. Voy a auxiliar previamente de la línea. Es muy importante en el planteo inicial que nosotros vayamos teniendo en cuenta compositivamente lo que hemos visto hasta el momento, sobre todo el tema de triangular con los elementos que vamos utilizando. Por ejemplo, acá yo voy a triangular con estas montañas que tengo acá, esta casita que tengo por acá, y entonces acá voy a colocar un primer plano donde voy a tener un poco más de follaje de unos árboles.
Vamos a proceder con una mancha general, vamos a manchar con un color cálido porque normalmente la base del paisaje casi siempre es sobre colores fríos. Tenemos casi siempre mucha abundancia de verde, de azul, y si nosotros tenemos una base naranja, estos colores van a vibrar mucho más. Vamos a proceder de igual manera que hicimos con la naturaleza muerta a poner los principales acentos de color. Vamos a irlo haciendo pensando siempre en la triangulación para que en el momento en que nosotros dejemos el trabajo se sostenga por sí solo. Una vez que tenemos hasta ese punto, vamos a acordarnos de lo que habíamos hablado perfectamente. Hasta este momento nosotros podríamos dejarlo de esta manera, pero bueno, si queremos lo podemos seguir, pero ya está correctamente planteado. ¿Por qué? Porque fuimos trabajándolo de manera general, de lo general a lo particular, fuimos manchando las principales masas de luz y sombra, y siempre que trabajamos la pintura de esta manera no hay riesgo de que nos perdamos. La idea es poder abandonar la pintura en cualquier momento y que cuando esto suceda el trabajo se sostenga por sí solo. Ustedes pueden experimentar esto las veces que sean necesarias, hasta donde sus capacidades técnicas se lo permitan, y tener en cuenta que, bueno, esto es un ejercicio de observar mucho, de experimentar mucho y de hacerlo cuantas veces sean necesarias hasta que los resultados vayan siendo cada vez mejores, cada vez más favorables. Como vemos, aquello que comenzó con una mancha y una línea, hoy se nos ha transformado en un desafío. En el próximo video trataremos la figura humana y todas sus complejidades. Hasta la próxima.